Muy buenos días y bienvenido a otro episodio de La Vida Excepcional Podcast, The Exceptional Life. Y hoy, en este episodio, quiero hablar de la ansiedad y mi experiencia personal. Quiero dar primero la definición de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción normal que todos experimentamos en algún momento. Es una respuesta anticipatoria a una amenaza o a un peligro. Por lo menos yo no monto en ningún roller coaster, porque yo nada más que ahora mismo de pensarlo estoy entrando en un estado de ansiedad, porque pienso que eso es súper peligroso y no me gusta. Así que, según la Asociación Americana de Psicología, la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como el aumento de la presión arterial. La ansiedad puede ser útil en pequeñas dosis, ya que nos prepara para enfrentar diferentes situaciones estresantes. Pero cuando es excesiva o crónica, puede interferir significativamente en nuestra vida diaria. Entonces ya nos interrumpe nuestro diario vivir. No podemos funcionar. Entonces, yo me acuerdo cuando tengo en el 2001, que fue cuando di a luz a mi segundo hijo, a Alexander González. Ya entonces entro en otra etapa, que yo nunca pensé, ¿verdad?, que iba a tener otro hijo con discapacidad. Yo creo que esa era uno de mis deseos de volver a caer embarazada, de que no tuviera el segundo bebé ninguna discapacidad. Entonces, obviamente, al haber pasado lo que estaba pasando y lo que había pasado con Michael, pues prestaba más atención a cada detalle prestaba atención. Y me acuerdo que ya después, cuando él está más grandecito, tendría como unos 18 meses, y yo veía enseguida, le puse con una terapeuta del habla. Él tenía apraxia, o sea que todos los músculos en su carita estaban todos bien débil, y no podía ni masticar, todo lo vomitaba, y era frustrante, y eso me traía a mí ansiedad. Y me acuerdo que un día por la tarde, un sábado, nunca se me va a olvidar, sería ya el 2002, y me acuerdo que estaba yo sola en la casa con Alexander y con Michael, y ellos estaban jugando, pero tiraban los juguetes, gritaban, era una cosa, para mí era desastrosa, porque yo no tenía el control de nada, y mi carácter por naturaleza ha sido que a mí me gusta estar en control de todo, y que yo quiero a esta hora mucha estructura, que eso también me ha ayudado para enseñarles a ellos, porque ellos lo necesitan, la estructura. Pero en aquella situación que yo tengo al segundo niño y que estamos ahí, mi esposo estaba de guardia, y de pronto yo me veo con toda esa casa, yo sola, y con todas las cosas que tengo que hacer, y no veo que estoy adelantando lo que las responsabilidades mías como ama de casa. Y estos niños no paraban,
Y yo decía, oh my God, ¿qué es esto? Me empieza a dar una ansiedad, empiezo a tener que el corazón con taquicardias, no podía respirar. Y me acuerdo que los puse en la bañadera para que ellos jugaran y estuvieran entretenidos ahí, y yo sentada en la taza del toilet, mientras que yo estaba pasando por este momento de ansiedad. No podía llamar a mi esposo porque estaba operando, estaba trabajando, y tampoco le podía poner esa carga a él, porque él siempre todo lo que ha hecho es para beneficio para nosotros, y no lo quería preocupar, y especialmente cuando estaba trabajando, porque tenía vidas en sus manos. Y me acuerdo que digo, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Porque ya me estaba desesperando. Me parecía que a mí me estaba dando un ataque del corazón. En ese tiempo no conocíamos tanto lo que era la ansiedad. No es como ahora que tenemos otro, enseguida decimos, no, eso es un ataque de pánico. No, eso es una ansiedad. En ese tiempo no se oía de eso tanto. Y ahí es cuando yo llamo a mi sobrino. Que yo digo, mi sobrino, el mayor de mi hermano, yo digo, lo voy a llamar a él y le voy a decir que venga, porque me siento que no puedo respirar, y yo tratando de calmarme y orar y pedirle a Dios que me ayudara en ese momento difícil por cual yo estaba pasando, y los dos niños ahí conmigo. Y ahí es cuando entonces fue mi primera experiencia, cuando conocí lo que era tener ansiedad. Y me acuerdo que lo llamé a él y le dije lo que me estaba pasando, y él me iba a entender porque él fue al Army, y estando en el Army le había pasado eso, porque bueno, todos los ejercicios y todas las cosas que hacen allí, y él era jovencito, y tuvo esos momentos que experimentó lo que era tener ataque de pánico, lo que era tener ansiedad. Yo sabía que él me iba a entender y comprender a mí. Él enseguida vino para la casa. En ese momento me acuerdo que entonces yo lo dejé encargado de los niños, los sacó, los secó, los vistió. Él me ayudó, le doy gracias a Dios por él, porque acudió rápido. Y ahí entonces yo me fui a un lado, me bañé, lloré, oré, y esa fue mi primera experiencia. Seguidamente pasaron los años, y en eso Alexander, en unas vacaciones, me acuerdo que ese día él se levanta y me dice que no se sentía bien. Mom, not feeling good, I'm not feeling good. Y tenía dolor de cabeza. Yo le di Motrin, y Michael, ya cuando eso, ya yo tenía también a Joseph, y vivíamos ya en otra casa, no en la donde me dio mi primera ansiedad. Y nos vamos a esa época donde él tenía los 6 años, era de vacaciones, y Michael iban a salir con otros amiguitos y con otra muchachita también de la iglesia, que ya era mayor, pero la hermanita de ella, y los otros muchachitos de la iglesia. Y yo era la que iba a recogerlos a todos, y los iba a llevar al mall, los iba a llevar a almorzar, y teníamos un día lleno de cosas lindas y de actividades que íbamos a hacer. Yo le di el Motrin al niño, y bueno, me fui a buscarlo y a buscar a todos los muchachos, y eso fue en Hialeah, donde vivían. Y los recogía, y cuando íbamos al momento que nos íbamos todos para la actividad que teníamos planificada en ese día, pues ahí Alexander se pone fijo a un lugar, al lado derecho. Su vista se pone fija al lado derecho. Y cuando él está así, yo me doy cuenta por mi profesión y porque lo he experimentado y lo he visto en otros niños, pues
sabía que estaba teniendo una epilepsia. Y cuando ahí mismitico, yo le digo a Michael que llame a su papá, llamó a su papá. Michael, a pesar de su diagnóstico, me dijo, Mam, el pediatra de nosotros está en el Palmetto Hospital porque estábamos en Hialeah. Bueno, llamamos al 911, efectivamente lo transportaron, era una epilepsia, pero es absent petit mal, o sea que él se ausenta por completo y para de respirar y se pone cyanotic, se pone todo azul. Y sus labiecitos, empieza por sus labiecitos. Y bueno, los del rescue fueron tan especiales con nosotros. Y el niño tenía, cuando eso, 6 años. Ahí mismitico, entonces Tony se fue al hospital. Llegamos, lo empezaron a tratar, lo entubaron, le empezaron a hacer EEG. Empezaron la revolución por completa. Pero en ese momento, cuando todo eso está pasando, yo estoy actuando normal, en control de la situación y confiando en Dios, que eso había sido un episodio y que todo iba a estar bien. Pero después me doy cuenta y nos dimos cuenta cuando entonces después lo transportan al Baptist Hospital. Ahí nos damos cuenta cuando viene el neurólogo. Acuérdense, el neurólogo me había dicho que cogiera una receta, la cual yo nunca ya me había hecho el examen de sangre para saber si yo era portadora de la X. Y yo me acuerdo que este neurólogo vino de Baptist y me dice, ustedes por casualidad han hecho el examen de Fragile X, del síndrome de X frágil para los niños. Entonces le hicimos lo que nos había dicho el neurólogo de los niños y que ya yo estaba embarazada con el segundo, que yo estaba haciendo todo, que nada más era por saber, porque no me siento que estaba haciendo algo equivocado, porque estaba haciendo terapia, estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Simplemente era escribir en un papel un diagnóstico, que obviamente eso tiene beneficios para otras cosas y beneficios que ellos puedan recibir. Pero lo importante es que ahí mismitico fue cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerle la prueba y ahí sabemos que el 15 hasta el 20% de niños que son diagnosticados con el síndrome de X frágil pueden tener, en ese porcentaje, pueden tener epilepsia. Igual que pasa con los niños autistas, igual que pasa con otros niños con discapacidad. Bueno, pues le tocó a Alexander. Y yo me acuerdo que ahí entonces ya cuando llegamos, después nos fuimos del hospital, ahí supimos que todos los niños tenían síndrome de X frágil. Me acuerdo cuando recibimos el diagnóstico y me acuerdo que ahí mismitico, cuando yo recibo el diagnóstico, me da otro episodio de pánico y otro episodio de ansiedad. Estas son las experiencias personales que yo he tenido con la ansiedad. Y en ese momento, obviamente siempre, ya sabía porque ya lo había experimentado antes, pero en ese momento de aflicción, de que no tenía control, de esa desesperación que me entraba, que no podía ni respirar, y me sentía inútil, que no podía hacer nada, y fueron momentos muy, muy difíciles. Y cuando me pasaba más a menudo y más frecuente, hasta cuando yo iba a llevar a los niños para la escuela y yo me sujetaba de la meseta y yo oraba y yo le pedía al Señor y yo acudía a que Él, por favor, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi salvación, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación, necesito tu ayuda, mis hijos me están esperando. Y con esto te quiero decir que lo tenemos que hablar.
lo tenemos que decir cuando estemos pasando por momentos de depresión, por momentos de ansiedad. Que no creamos que nosotros mismas podemos arreglar ese problema, que tenemos que pedir ayuda. Para eso hay expertos en que nos pueden ayudar. Y ahí empecé yo a comentarlo más con mi esposo, a compartirlo más con él, porque son cosas que son importantes, que te pueden ayudar y hacer esos momentos más fáciles, porque te dan técnicas como superarlo, ¿verdad? Y entonces yo no quería salir de la casa, yo quería siempre estar en la casa. Cuando él iba a la escuela quería estar cerca porque siempre pensaba que le iba a dar una epilepsia y si yo no estaba alrededor, y eso me afectaba a mí, afectaba a mi familia completa, mi relación con mi esposo, me afectaba en todo y en todas las otras, en el trabajo, todo lo que yo hacía. Y yo me acuerdo que en aquella casa yo grité y yo le pedí a Dios que me ayudara y que me quitara esos episodios de ansiedad y que aprendiera a confiar plenamente en Él. Y ahí fue cuando yo entendí ese versículo en Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí fue cuando yo clamé en alta voz al Señor y le pedí y le supliqué que esos ataques de pánico y esos ataques de ansiedad Él me los quitara. Eso no quiere decir, y le doy las gracias a Dios porque Él ha sido fiel, porque Él me ha dado la paz y la tranquilidad y toda esa ansiedad, porque obviamente son preocupaciones constantes que nosotros mismos tenemos sobre el bienestar y el futuro de nuestros hijos, no solamente en una enfermedad, en una epilepsia, pero nos preocupamos por el bienestar y el futuro de dónde ellos van a llegar. La dificultad de lo que estaba diciendo, no me podía yo concentrar en mi vida, en mis áreas de mi vida personal. Y existen los episodios de insomnio, de que por la noche no podía dormir porque esos pensamientos recurrentes sobre los desafíos que enfrentábamos cada uno como familia. Pues te exhorto a que busques ayuda profesional, que principalmente acudas a Dios, que le pidas a Él que te ayude. Clama a Él y Él te va a responder. Que hables con un terapeuta, porque hay veces que necesitamos que entender lo que nos está pasando y cómo manejarlo, manejar esos sentimientos que nos pasan por nuestra mente y encontrar una comunidad de personas que te puedan apoyar en esos momentos difíciles. Así que yo creo que la ansiedad es, como dijimos, que es una emoción y algo que podemos sentir en momentos diferentes en nuestras vidas por los desafíos y los problemas que nosotros estemos pasando en cada una de nuestras vidas. Pero háblalo, conéctate con otras personas, clama a Dios y Él siempre, siempre, siempre te va a ayudar y nunca te va a desamparar. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más en este episodio de La Vida Excepcional Podcast.